Empezamos. El presidente de la República confirmó que la próxima semana enviará a la Asamblea los nuevos proyectos. Hoy se reunió con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y luego con periodistas, a quienes anunció que 2 iniciativas serán enviadas por la vía urgente económica. El presidente Lasso mantuvo una larga reunión con representantes de varios medios de comunicación en la que contó su estrategia para las siguientes semanas. Antes tuvo un encuentro privado de 1 hora con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Luego, ante la prensa, anunció el envío de su mega ley dividida en 3, pero priorizando el tema tributario y laboral. La reforma tributaria y la reforma laboral la presentaremos con carácter de urgente. Y una vez que se tramiten estos 2 proyectos, presentaremos el tercero, el de promoción de inversiones. Hoy de mañana he recibido la visita de la presidenta de la Asamblea Nacional y hemos convenido con ella en este procedimiento. Son 2 leyes distintas, 2 cuerpos legales distintos que los vamos a presentar al mismo tiempo con carácter de urgente. ¿Se puede presentar 2 leyes urgentes al mismo tiempo? Sí, bajo la condición de que haya un estado de excepción, que es lo que existe hoy. Y se refiere al decreto de excepción vigente en el sistema penitenciario. Eso, según el mandatario, le habilita a presentar 2 propuestas a la Asamblea por la vía urgente económica. Para el tercer proyecto, el de inversiones, se tomará un poco más de tiempo. Eso apuesta y espera una respuesta de la Asamblea. ¿Busca votos? Sí. Sabe que no cuenta con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Espera acercamientos con Pachakutik. De hecho, anuncia una reunión con el bloque Pachakutik el próximo miércoles. Con la presidenta de la Asamblea Nacional hemos quedado en tener una reunión con el bloque de Pachakutik. Estamos abiertos a tener una reunión con el bloque de Izquierda Democrática. Y si el Partido Social Cristiano y UNES ven que es un camino de diálogo democrático, estamos abiertos también. Así el presidente primero irá por los proyectos. Si los tramitan y hay cambios en los que no esté de acuerdo a su intención, anuncia aplicación del poder de veto. Pero si hay rechazo total y bloqueo a sus iniciativas, dice que el decreto de muerte cruzada está en su escritorio y redactado. Está escrita en la Constitución, siempre es una opción. ¿Se disipó la posibilidad de una muerte cruzada luego de conversar con la presidenta de la Asamblea y de decidir los 3 proyectos? Lo dije el miércoles en una entrevista pública. El presidente de la República tiene que mantener la absoluta serenidad, prudencia y cautela, porque no es cuestión de utilizar la Constitución así de la noche a la mañana. Hay que llenarse de razones y sobre todo que el pueblo ecuatoriano vea claramente que estos proyectos de ley buscan lograr la prosperidad. El presidente ratificó que en el caso de la investigación de los Pandora Papers irá a la comisión encargada y, si es necesario, al Pleno de la Asamblea. Se mostró molesto por la convocatoria a su esposa e hijos, pero anticipó que también acudirán a las convocatorias. Así el presidente hizo algunos anuncios que seguro mantendrán activo el ambiente político durante las siguientes semanas y meses. Milton Pérez, 24 horas. Jaime Nebot rechazó las declaraciones del presidente Guillermo Lasso y esto ha generado una nueva tensión que podría afectar los diálogos en el legislativo respecto a los proyectos de ley que enviará el gobierno nacional. Asambleístas piden la socialización de los textos. El cruce de mensajes entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot se dan en un momento crucial, pues el gobierno requiere del apoyo de las bancadas legislativas para dar paso a los 3 proyectos de ley que enviará en los próximos días. El mensaje del abogado Jaime Nebot ha sido bastante claro y contundente. El compromiso que tenemos, la bancada del Partido Social Cristiano y aliados, es con el pueblo ecuatoriano. Rechazaremos lo que tengamos que rechazar y apoyaremos lo que tengamos que apoyar. El diálogo será enmarcado en ese sentido. Es decir, el diálogo va a haber. Alianza con el Partido Social Cristiano, nosotros no hemos tenido una alianza. No tenemos una alianza con el Partido Social Cristiano, no tenemos una alianza con Pachakutik. Y precisamente lo que busca el gobierno es diálogo, haciendo un llamado a deponer actitudes. A buscar, ojalá, un acuerdo mínimo que le dé gobernabilidad al Ecuador y que nos posibilite salir de la crisis. Pero los bloques piden que antes se socialicen los proyectos que va a enviar. El presidente está hoy en una actitud de cumplir con los requisitos para que esa ley ingrese a la Asamblea. Ha manifestado también que ha hecho algunas correcciones en el tema laboral, en el tema tributario, en el tema de inversión, pero considero que está omitiendo un paso.
Sería importante, como una muestra de acercamiento con la Asamblea Nacional, el que haya una conversación previa con los distintos bloques antes de presentar la ley en la Asamblea. Con esto esperan solventar los nudos críticos de los proyectos y así conseguir los votos para su aprobación. Mientras tanto, el gobierno trabaja en la división de los textos y espera anunciar la próxima semana cómo los enviará al Parlamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Para el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, el primer mandatario está cayendo en pánico. Así reaccionó ante las acusaciones que lo incluían como parte de un triunvirato conspirador junto a Nebot Correa. Desde los tres espacios consideran que los señalamientos del presidente responden a una estrategia. Usted está viendo cucos donde no hay. Que no es parte de ningún triunvirato, dice también Leonidas Issa. Usted está viendo fantasmas donde no hay. El propio fantasma personificado es usted. Para él, la intención del presidente Guillermo Lasso al incluirlo en ese trío es la de distraer. Lo que necesita el presidente de la República es en el tema central que en este momento está involucrado, en el tema de papeles de Pandora. ¿Cómo puede pretender sobre una política de mentiras trasladar una responsabilidad a su incapacidad de poder resolver los problemas inmediatos? El ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, también cree que hay una estrategia detrás de las palabras de Guillermo Lasso, al contradecirse entregando un proyecto de ley que debe debatirse por los asambleístas de los movimientos políticos, liderados por quienes llama mafiosos. Poner una narrativa para ir colocando a los actores políticos que sirva de preludio a una decisión política jurídica. Todo advirtiendo el rechazo de la ley y preparando el relato para una eventual muerte cruzada en el futuro. No sé hasta qué punto le hacen bien al país que necesita estabilidad, confianza, porque solo están pensando en estos intereses cuando deben pensar también qué es lo que quiere el ciudadano. La presidenta de la Revolución Ciudadana también reacciona. Está generando una cortina de humo ante la falta de la toma de decisiones, la desorientación que tiene su propia bancada, el no tener un articulador político que se nota que no lo tiene el gobierno nacional, una comunicación muy débil. Ya vemos que el TikTok no es suficiente. Desde el correísmo le piden a Lasso que vaya a la fiscalía y presente las pruebas, que si quiere aprobación en la asamblea consiga votos. Y usted fue electo para gobernar. Gobierne, presidente. Y le dicen que al menos ellos no quieren una muerte cruzada. Dayana Monroy, 24 horas. Otros temas. Regresan los hinchas a los estadios del país en los partidos del campeonato nacional. Está jugando Emelec en estos momentos con el 30% de aficionados. Nos vamos a enlazar con Luisa María Heredia, quien se encuentra en los exteriores del Estadio Capuel, para más información. Adelante, Luisa María. Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. Y así es, terminó la larga espera para los hinchas del Emelec. Este viernes 15 de octubre, por fin, ellos pudieron regresar a los graderíos de el Estadio Capuel, en cuyos exteriores nosotros nos encontraron. Luego de 18 meses de ausencia desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Y es que en la reanudación del torneo de la Serie A de la Liga Profesional de Fútbol, el encuentro entre Emelec y Orense, que empezó a las 19 horas, cuenta con público. El 30% de aforo permitido por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, es decir, 12.000 personas. Lo más trascendental de esto es que dependiendo del comportamiento de los espectadores podría significar ya el inicio del regreso paulatino de los hinchas a los estadios del país para los torneos de la Liga Pro. Este partido de Emelec y Orense y el que se jugará el día de mañana sábado a las 17:30 entre Sociedad Deportiva Aucas y la Universidad Católica, con permiso también para que asistan 5.640 personas, servirán como termómetro para que a semana seguida el COE decida autorizar un mayor número de escenarios que cuenten con público y hasta un incremento también de los aforos. De lo que nosotros pudimos observar desde las 5 de la tarde en que empezó el ingreso de los hinchas al estadio, hubo aglomeraciones, hubo un poco de desorden, pero no por parte de quienes estaban acreditados para entrar, que han venido con la respectiva mascarilla, con su carnet de vacunación contra el COVID-19 y con la credencial de socios del club, sino por parte de miembros de la barra que han buscado la manera de entrar en varias ocasiones. Las vías en el perímetro más cercano al estadio permanecen cerradas al tránsito vehicular, pero al menos en este punto en que nosotros nos encontramos, la avenida Quito y Portete, hay presencia policial, todo está mucho más tranquilo y hay pues incluso la tranquilidad de esperar qué ocurre ya a la salida de los hinchas del estadio, a ver qué pasa y si esto permite que retorne progresivamente ya a los graderíos. Es lo que les puedo informar desde acá, nos vamos a un corte comercial y enseguida seguimos con más de 24 horas.
Seguimos en 24 horas. La exasambleísta Karina Arteaga irá a juicio por el delito de concusión. Así lo decidió el juez nacional Walter Macías tras encontrar los elementos de convicción suficientes en cuanto a una supuesta exigencia de diezmos en la Asamblea Nacional. A más de un año de que iniciara el proceso penal en contra de la exlegisladora Karina Arteaga por una denuncia relacionada con la exigencia de diezmos a sus subalternos, este viernes el juez nacional Walter Macías llamó a juicio al exasambleísta y a su exjefa de despacho Jenny Muñoz. Esto por el delito de concusión. En el caso de su esposo John Álava, dictó auto de sobreseimiento. Porque se está dando un sobreseguimiento a un cooperador directo del delito. Vamos a esperar que sea notificada estos autos dictados por el juez y vamos a tomar las acciones que la ley nos permite. Esto a pesar de que, según los elementos presentados por Fiscalía, la mayor parte de los pagos exigidos por la entonces legisladora llegaban a las cuentas de Álava. De acuerdo al magistrado, por el hecho de que sea su esposo, no se puede asumir que haya tenido pleno conocimiento de los hechos. Podamos llegar a una sentencia que determine que efectivamente existe una justicia imparcial en el país y que advierta a la actual Asamblea de estas prácticas que son habituales para que no sigan dándose las mismas. En base a la teoría fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2019, cuando Arteaga ejercía el cargo como asambleísta. Valiéndose de ello, habría exigido pagos a sus colaboradores con la consigna de que así conservarían sus puestos de trabajo. El monto total ascendería a $44.950, dinero que habría sido destinado al pago de las cuotas de un vehículo, al pago de tarjetas de crédito y de paquetes turísticos. Se estima que en las próximas semanas se sortea el tribunal que llevará adelante el juicio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificara la inocencia de Carolina Llanos, procesada como autora intelectual del caso Quinsaloma, el ex asambleísta Galo Lara adelanta que presentará un recurso de revisión que le permita recobrar plenamente su libertad luego de ser sentenciado como cómplice durante el gobierno de Rafael Correa. Fue condenada a 20 años de prisión como autora intelectual de un triple crimen cometido en 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Carolina Llanos, pareja sentimental del ex asambleísta Galo Lara, permaneció 8 años en la cárcel de mujeres en Guayaquil. Tras ese lapso logró acceder a su prelibertad, con lo que desde hace aproximadamente 20 meses cumplía con una orden de presentación periódica ante las autoridades. El pasado 29 de septiembre esta historia dio un giro, luego de que un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia restableciera su estado de inocencia. Los jueces Byron Guillén, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo consideraron que el caso se quedó sin piso, luego que en 2020 se ratificara la inocencia de su hermano Gilbert Llanos, quien, según Fiscalía, habría facilitado por orden de Carolina Llanos el pago a los autores materiales del crimen. Como parte de la decisión, el tribunal dispuso enviar el expediente del caso a la Fiscalía para que se investigue una presunta vulneración a los derechos humanos. ¿Quién nos devuelve los 8 años de prisión de Carolina Llanos? En este mismo caso, el ex asambleísta Galo Lara fue condenado en calidad de cómplice. En 2018 recuperó parcialmente su libertad tras cumplir el 40% de la pena. Ya no hay un cómplice, ha sido declarado inocente. Ya no hay una autora en el caso Quinsaloma, ha sido declarada inocente. Y entonces yo, ¿qué hago aquí en medio de esto? Por eso en las próximas horas presentaremos 2 acciones. Primero, mi recurso de revisión. Y segundo, una acción de repetición contra esas autoridades que convirtieron esta persecución en un fraude procesal. El tribunal que ratificó la inocencia de Carolina Llanos analizó los documentos desclasificados de la Secretaría de Inteligencia SENAIN, donde se evidencia una presunta persecución política en contra del ex legislador y su círculo familiar en tiempos de Revolución Ciudadana. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, la apertura del gobierno para dialogar con organizaciones delictivas que controlan las cárceles genera reacciones. Especialistas sostienen que no debe haber cabida a negociaciones y que el Estado debe retomar con urgencia el control en los penales y en las calles. Buscar un acercamiento, buscar dialogar con las organizaciones delictivas que controlan las cárceles del país. Son las alternativas que baraja el gobierno de Guillermo Lasso para empezar un proceso de pacificación. Se ha mencionado la posibilidad de que la Iglesia Católica actúe como intermediaria, pero ¿cuáles son los riesgos de dialogar con el crimen organizado?
Alfonso Ortiz, director ejecutivo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos, cree que el primero de ellos es que este diálogo se convierta en una negociación. Y ahí empezaría todo mal, dice, pues el Estado estaría reconociendo sus debilidades. La negociación sería una debilidad de parte del gobierno y un fortalecimiento tremendo para el crimen organizado. El excomandante de la policía, Ramiro Mantilla, coincide. Cree que el Estado tiene la obligación de retomar de inmediato el control en las cárceles y en las calles. Salir en busca de recuperar el espacio que ha ido perdiendo con el pasar de los años. Y lamentablemente el Estado no tiene una respuesta para el control de territorio. No hay controles, o si lo hay, son controles esporádicos. Y advierten ambos sobre el error que se está cometiendo al amplificar el mensaje de los líderes de estos grupos delictivos. Mensajes que en algunos casos son más bien advertencias y amenazas. Yo pienso que no se debe hacer apología del delito, y eso es lo que está sucediendo en algunos medios de comunicación. Persona PPL, sea líder de organización delictual, sea quien sea, no se adecúa a los reglamentos, tiene que ser derivado a un centro de privación de la libertad para alta peligrosidad. Pasar del diagnóstico a la acción, ir más allá de los discursos, es esa la obligación del Estado, aseguran. Creen que se ha perdido demasiado tiempo y temen que enfrentar esta crisis de seguridad sin precedentes no esté dentro de las prioridades del gobierno. Y en este momento todavía siguen pasando los meses y todavía no existe una visión o una solución por lo menos aceptable. Yo creo que el gobierno realmente aquí tiene que enderezar el camino y darse cuenta que ellos están para proteger al pueblo ecuatoriano y no para escuchar a la delincuencia organizada que le va a poner condiciones al gobierno. Insisten en que antes de dialogar y de confiar en los mensajes de supuesta paz, Fuerzas Armadas, Policía, Justicia, autoridades de gobierno y seccionales deben agotar todas las estrategias posibles antes de pensar en sentarse a dialogar con el crimen organizado. Pues, replicando un viejo adagio popular, aseguran, el que no espera vencer ya está vencido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.